Hola, muy buenas, bienvenidos a este PC por presupuesto. En este caso estamos con la sección de Chile. Me pidieron hace ya un tempillo que les hiciera uno por unos 400.000 pesos chilenos. Y bueno, pues aquí le tenéis. Como procesador, pues he cogido este AMD FX 6 núcleos, el 6300. Bueno, es un buen procesador para un presupuesto normalito, está bastante bien, 6 núcleos, es bastante interesante y bueno, la verdad que, mira, esto nunca lo he visto y la verdad que está muy bien explicado, esto me di cuenta, que si están todos los núcleos a tope, o sea, si solo tienes un núcleo a turbo, va con 4,1, 2, 4,1 también, 3, 3,8, 4, 3,8 y así hasta el final, ¿vale? O sea, con 6 núcleos va a 3,8 también, a tope. Que bueno, la verdad que está bastante bien, 3,5 como medio y bueno, pues aumenta bastante el turbo. Después, como placa, he elegido esta, una MSI, bastante maja. No es una placa, bueno, no lo sé, que no tiene ningún así defecto que pueda haber. Tiene USBs 2 3.0, 6 2.0. Tiene 4 módulos de RAM y 2 huecos para gráfica. La verdad que están bastante bien. Es una placa muy ampliable. La verdad que merece la pena. Y bueno, pues sin más, va a un buen precio. La verdad que está a 56.000, está bastante bien. Y bueno, como memoria RAM he cogido solo 2 módulos. Porque, bueno, ya se irán aumentando. Y son 2 módulos de 1866, si no recuerdo mal. Latencia de 9, es bastante buena. Y bueno, cuando necesites otra, pues bueno, coges del mismo calibre y se acabó, porque lo puedes ampliar. Como disco duro, pues este es el Seagate Barracuda, 500 GB, lo más barato, 7200 revoluciones. Y bueno, pues la verdad que son 36.000, está bastante bien. Y bueno, pues nada. Después, como el gabinete he cogido este por varios motivos. El primero porque tiene un estilo bastante chulo, bastante gaming. Viene ventiladores laterales, ventilador frontal y ventilador trasero. Puedes poner un frontal solo, puedes poner dos traseros y dos laterales y un trasero. Y vienen ya incluidos un delantero, un lateral y el trasero. O sea que la verdad que bastante bien. Solo tendréis que comprar un ventilador extra, que para el caso, si vas a poner el ventilador, ponle en la parte de abajo, ¿vale? El extra que tienes, ponle en la de abajo. Eso es importante. Y bueno, fuente de alimentación, he cogido esta. Bueno, no es lo mejor del mundo, pero tiene certificación 80 Plus bronce, es una EVGA, que está bastante bien, son 600 vatios, con lo cual vas a tener de sobra para tirar con el ordenador que tienes y ampliaciones, ¿vale? Lo que no te diría es, aquí solo tienes uno de 6 más 2 pines y uno de 6 pines, te daría para una tarjeta gráfica de última generación, más o menos. Y si necesitas ampliar más, pues bueno, tendrías que ir a base de moles, que se puede, o sea, te podrías tener la opción. Pero bueno, de momento yo que te digo, con una sola gráfica iría más que suficiente, que la gráfica va a ser esta. Esta, si no recuerdo mal, tiene solo un conector de pin de 6 o de 8, ahora mismo no te lo recuerdo. Está bastante bien. Está por encima de la 260X y bueno, está bastante bien de precio. Y bueno, como he podido ver, la mayoría lo estoy cogiendo de esto, del InfoEngine. Cógetelo sobre todo de ahí todo. Y bueno, el presupuesto total no me sale la cuenta, porque claro, tienes que cogerlo por sitios diferentes, pero más o menos serán unos 412.000, 413.000 si vas cogiendo presupuestos bajos, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.